Los saludamos, hermanos, deseando que la paz de Cristo esté en sus corazones en medio de los tiempos que vivimos. Sabemos que estos tiempos nos van a requerir una mayor preparación como cristianos, nos van a requerir un carácter espiritual con mayor madurez, una vida con fundamento. Y el texto que vamos a ver en esta ocasión, que se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 8, pone precisamente un énfasis especial en esto. Este texto dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a recordar lo que habíamos ya leído, que está un poco antes de este versículo, y también vamos a ver lo que está después, a fin de que veamos cuál es la importancia de este texto. Primeramente, en los versículos de 2 al 4 de este capítulo 1 de Santiago, recordemos cómo el autor habló de las diversas pruebas o aflicciones que enfrentan los cristianos. En los versículos 5 al 7 se habla de pedir sabiduría a Dios para enfrentar esas pruebas. Pero justo terminando de hablar de las pruebas y de la forma como debemos enfrentarlas, viene este versículo que hemos leído, el versículo 8, que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De este modo, este versículo muestra la consecuencia de no enfrentar bien las pruebas de la vida cristiana. Lo que muestra este texto es que si no enfrentamos bien las pruebas de la vida cristiana, caeremos precisamente en la descripción de este versículo sobre la inconstancia, sobre ese carácter inconstante. Y si nosotros leemos lo que sigue después de este versículo, vamos a ver que Santiago habla ya no de la prueba de aflicción, sino de la tentación del pecado. Esto está en los versículos 12 al 15. Y después habla de la importancia de escudriñar las Escrituras de manera atenta y de obedecerlas. Y finalmente este capítulo 1 habla de aprender a refrenar la lengua para no tener una religión vana. Así que antes y después de este versículo se muestra la importancia de la formación de un carácter. Un carácter que sea constante en las pruebas o aflicciones. Que sea constante en la oración. Esto es lo que busca Dios. En su palabra nos lo muestra, que es lo que busca de nosotros. Un carácter constante en medio de las pruebas, un carácter constante en medio de la oración o en la oración. Que sea constante también en escudriñar las Escrituras. Que sea constante en obedecer los mandamientos del Señor. Que sea constante ante las tentaciones del pecado. Y también un carácter constante en el cuidado de nuestras palabras. Si nosotros somos formados con un carácter constante en la fe, cumpliremos con el plan de Dios para nosotros. Pero si como personas y también como cristianos no somos afirmados en un carácter constante, entonces, ¿qué nos va a pasar? Vamos a caer precisamente en la descripción de Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a considerar que cuando Santiago, guiado por el Espíritu Santo, usa la expresión el hombre en esta frase, el hombre de doble ánimo, usa un término griego que se puede referir al hombre como varón, pero también se puede referir a toda persona que sea madura, sea hombre o sea mujer. Entonces es un texto que está hablando a aquellos que deben ya caminar hacia la madurez. Por supuesto, a la madurez espiritual, a la madurez cristiana. Es normal y es comprensible que un niño sea inconstante, que un día quiera un juguete y después se olvide de él, que un día diga que quiere ser policía y que otro día diga que quiere ser doctor. Todo esto es comprensible para un niño, pero no es normal que el hombre, que las personas maduras sean de doble ánimo. Así que Santiago está apelando a la madurez que deben tener los cristianos en cuanto a su carácter. La sola expresión el hombre de doble ánimo es una expresión
que señala una falta de carácter, porque no puede ser, es como una paradoja en esta frase. El hombre, es decir, una persona madura, ya no puede tener doble ánimo si es que verdaderamente es madura. Esto muestra algo así como una anomalía, como una enfermedad del alma, como algo que no funciona bien, pues los hombres, los maduros, ya debieron haber superado el doble ánimo y la inconstancia. Los cristianos ya no pueden tener en sus mentes un doble pensamiento, una idea de sí y no, o ahora sí y ahora no. No es normal, es señal de inmadurez, de que algo no se ha desarrollado bien en nosotros. Sabemos que la constancia es parte de la vida adulta. A toda persona que quiere tener un empleo, se le va a requerir que sea constante. De otra manera perderá el trabajo. Si alguien quiere arrendar una casa, se le va a requerir que sea constante en sus pagos. De otra manera perderá el derecho de vivir en esa casa. Aún para el matrimonio se requiere un carácter constante y de hecho en los votos nupciales se hace referencia a la importancia de ese carácter, de esa decisión de amar en la paz y en la adversidad. Así que la vida natural adulta está diseñada por Dios para que seamos constantes y fieles. La vida misma nos requiere constancia, nos requiere fidelidad. Las mismas situaciones de la vida nos exigen ese carácter. Pensemos cómo ser constantes nos da estabilidad, por ejemplo en el trabajo, o nos da paz, nos permite tener relaciones de largo plazo, sanas, nos permite también un crecimiento. Una persona que es constante genera confianza, la gente los empieza a recomendar, etc. Y si en la vida natural se requiere un carácter constante, ¿cuánto más no se requerirá un carácter constante en el camino de la fe? Si en el diseño que Dios hizo de la vida natural nos enseñó la importancia de madurar y de ser firmes y constantes, ¿cómo podríamos pensar que para el camino de la fe podemos ser inconstantes? Por eso Santiago, después de hablar de las pruebas y aflicciones, nos recuerda esto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, si no pasamos las pruebas de la vida cristiana de una manera constante, obedeciendo los mandamientos del Señor y siendo fieles a Él, caeremos en la descripción del hombre que describe Santiago, un hombre de doble ánimo. La palabra griega que usa Santiago, que se traduce como doble ánimo, da la idea de estar como partido a la mitad. Un diccionario dice que es como tener dos almas, una que quiere una cosa, otra que quiere otra cosa, y a veces gana una y a veces la otra. Este término se refiere en concreto a ser vacilantes en nuestras decisiones. No se refiere, es el contexto de esta palabra doble ánimo en este texto, no se refiere a decidir sobre un color, sobre un producto, una marca, etc., sino que se refiere a decidir hacer la voluntad de Dios que está revelada en la Biblia o a hacer mi propia voluntad. Debemos ver que el problema de no ser firmes en las pruebas, en las tentaciones, en los hábitos de lectura bíblica, en la oración, el problema de eso es que se pierde la entereza espiritual, se pierde la firmeza del alma. Y al perderse esto, se pierde poco a poco todo lo demás. Al perderse la constancia, se pierde la seguridad, la estabilidad, la confianza, la tranquilidad, el crecimiento. Se priva de la oportunidad de madurar. No es cierto que sería difícil prestarle dinero a alguien que a veces paga y que a veces no. ¿Quién contrataría a alguien que a veces quiere trabajar y a veces no? ¿Quién le arrendaría una casa a un inquilino que a veces paga y a veces no? Por esto, al perder la constancia, poco a poco
se empieza a perder todo lo demás. Por tanto, el cristiano es llamado a madurar, es llamado a crecer, es llamado a ser constante en su fe y a ser constante en su carácter. El cristiano es llamado a buscar también en la gracia su propia madurez. Es verdad que todos los que son hijos de Dios cuentan con la gracia de Dios, pero el cristiano debe esforzarse en madurar. Esto es lo que le dijo el rey David, por ejemplo, recordando este pasaje cuando él iba a morir y habló con Salomón su hijo y le dijo, sé hombre, dándole a entender que él tenía que hacer algo, él tenía que tomar la decisión de madurar en su carácter. El apóstol Pablo también le enseñó esto a la iglesia de Corinto y les dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Primera a los Corintios 13:11. Así que como cristianos tenemos que ver este llamado a ser maduros en el carácter, a ser firmes en nuestras decisiones y a vigilar que nuestra firmeza sea en obediencia a la palabra escrita de Dios. De otra manera, en lugar de ser firmeza, será necedad. Alguien que se afirma en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, eso no es firmeza, eso es necedad. Y la necedad traerá quebrantamiento. Pero si nosotros nos afirmamos en conocer la voluntad de Dios revelada en la Biblia y en obedecerla, esa es la verdadera firmeza de la que habla la Biblia. Notemos entonces que el hombre de doble ánimo es también idólatra, porque idolatra las situaciones de la vida, idolatra los problemas, idolatra las tentaciones, idolatra su comodidad. Ve estas cosas como lo más grande en su vida, como lo que tiene el derecho de dirigir sus decisiones. Pero el cristiano es llamado a arrepentirse de toda idolatría, a fin de que el Señor sea su pastor. Debemos ver que la constancia está relacionada con los hábitos. Tener hábitos de oración es tener constancia en la oración. Tener el hábito de pedir a Dios sabiduría en las pruebas para no precipitarnos es parte de la constancia. Se requiere carácter para enfrentar la aflicción de manera bíblica. Se necesita poder y ese poder Dios nos lo da a los que somos sus hijos por la obra del Espíritu Santo. Debemos entonces fomentar hábitos de lectura bíblica, de oración, de obediencia a las Escrituras, de responsabilidad ante los demás, de amor hacia los demás. El cristiano debe darse prisa en terminar con el doble ánimo en su vida y debe formar hábitos que correspondan con las enseñanzas de las Escrituras. Qué importante es formar estos hábitos, porque ellos formarán un carácter constante en la fe, un carácter constante en la responsabilidad, un carácter constante a pesar de las pruebas o tentaciones. Esto nos permitirá crecer en el propósito de Dios, avanzar hacia el propósito de Dios. Qué difícil, y esto lo podemos ver, qué difícil es cuando alguien se ha formado con hábitos destructivos. Es difícil edificar así. Pero qué bendición es cuando alguien se ha formado con hábitos constructivos, que edifican su vida y las de los suyos conforme a la palabra de Dios. Vemos entonces que la palabra de Dios no nos pide obediencias aisladas. No se trata de que un día digamos, tal día obedecí lo que estaba escrito. Dios no nos pide una obediencia y luego otra no. No nos pide que un día le sigamos y que otro no. Sino que el Evangelio nos requiere un carácter obediente, un hábito de obediencia. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz, y luego dijo, cada día, un hábito. Y después dijo, y sígame. En otras palabras, para seguir adelante en el Evangelio, se nos requerirá un carácter. Debemos arrepentirnos, por lo tanto, de toda inconstancia, de todo doble ánimo. El libro de los Hechos nos da un poderoso testimonio de lo que significa terminar con el doble ánimo. Nosotros tenemos que terminar con el doble ánimo. Hechos 19 al 20 dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso que hizo la iglesia en Éfeso, la iglesia nueva, porque se estaban arrepintiendo, eso es terminar con el doble ánimo. Eso es terminar con el pecado oculto, con los vicios, con los hábitos de desobediencia. No se trata de decir, ya no voy a tener mi libro de magia aquí sobre mi buró y ahora lo voy a guardar en el cajón, por si después quiero ver algo. No se trata de eso. Se trataba de quemar esos libros. Así también no se trata hoy de guardarnos algunos rencores o reclamos, porque quizá nos dan cierta autoridad sobre alguien. No se trata de reservarnos el derecho de volver a hacer lo que nosotros queramos, o lo que las circunstancias me manden, o lo que mi comodidad me diga. Más bien se trata de quemar esos libros, de destruir para siempre esos libros de magia, pero que en nuestro caso pueden ser otras cosas que nos llevan a ese doble ánimo. Así también debemos ser nosotros. Debe haber en nosotros un sentir de urgencia para acabar con cualquier cosa que sea útil al doble ánimo. Por supuesto que esto tiene costos. Si nosotros calculamos en pesos mexicanos el valor de los libros que quemaron en Éfeso, veremos que el valor ascendía a más de 24 millones de pesos. 24 millones de pesos. Pero la iglesia de Éfeso decidió quemarlo todo con tal de ser limpiados de hábitos pecaminosos. Por supuesto que tiene un costo quemar o terminar relaciones pecaminosas o cosas que nos atan a vicios o sentimientos o resentimientos que están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero a eso nos llama la Biblia, a pagar el precio, a no tener guardado nada en el cajón de nuestro corazón. No podemos tener guardado el pecado por si se ofrece algún día. Así como la vida natural exige a los adultos la constancia, la vida espiritual nos exigirá cada vez más un carácter constante y perseverante en la fe. El apóstol Pablo habló a los filipenses y les dijo que él mismo estaba en ese camino de estimar lo que antes era ganancia o valioso para él como pérdida para ganar a Cristo. Filipenses 3:13 y 14 dicen, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando el apóstol dijo olvidando lo que queda atrás, se refiere a lo mismo que dice el versículo 12, a darlo por perdido. Ya no están aquellas opciones. En el caso de la iglesia de Éfeso ya no están aquellos libros, fueron quemados. Así que nosotros tampoco debemos tener la opción B, C o D. Solo hay un camino. Debemos dar por perdido todo lo demás. El camino de las Escrituras es el camino que debemos seguir. Ese es el camino que enseña el Evangelio. Por esto, hermanos, si hasta hoy conservamos, por decirlo así,
libros de magia en el cajón de nuestra habitación, o cualquier otro pecado, o cualquier otro elemento que nos haga vivir en doble ánimo, cualquier opción B o C en nuestro corazón, o si una parte de nosotros no quiere obedecer los mandamientos del Señor sobre algún aspecto de nuestra vida, debemos darnos prisa a caminar hacia la madurez. Nuestras decisiones no pueden estar más basadas en nuestra propia comodidad. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día. Tenemos que caminar en obediencia a Cristo, sabiendo y confiando en que Él tiene las mejores soluciones para aquello que enfrentamos. Hermanos, vamos a terminar. Los tiempos que vivimos nos requerirán cada vez más un carácter maduro en Cristo. Como decía un pastor, el precio de ser cristiano será ahora cada vez mayor. ¿Por qué no nos preparamos ahora? ¿Por qué no tomamos la decisión en este día de dejar el doble ánimo atrás? ¿Por qué no llevamos todo libro o pecado o sentimiento o elemento de vicio, etcétera? ¿Por qué no lo llevamos al fuego de la oración para que sea quemado? ¿Por qué no lo sacamos de nuestra casa, el elemento del pecado? Y así damos por perdido de una vez y para siempre esas cosas. Si hacemos esto, si estamos dispuestos a pagar el precio de la madurez cristiana, podremos entonces también decir junto con el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.